Amados, buenas noches. Qué tiempo especial que el Padre abre delante de nosotros en esta noche. Así que estamos muy agradecidos de volvernos a encontrar, seguir siendo ministrados y abriendo tiempos. El Padre de sanidad, de ministración profunda, de establecimiento de todo lo que es la esencia, su naturaleza en nosotros. Así que qué bueno encontrarnos en esta noche una vez más y dándole gracias al Padre por sus vidas, por sus casas, sus generaciones. Es muy especial lo que el Padre quiere y tiene en su corazón para cada uno de nosotros. Así que nos presentamos en esta noche delante de Él para darle honor, darle gloria, con un corazón lleno, lleno de gratitud para Él. Padre, como decíamos, si nos uníamos con cada familia que está conectada en esta hora, cada familia, cada casa y todo lo que representa, Señor, cada casa, sus generaciones, Señor, nos estamos presentando delante tuyo con un corazón agradecido, lleno de honra y lleno de reconocimiento de quién eres tú, llenos de gratitud por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, porque Señor, a través de la vida de tu Hijo, del Señor Jesucristo, es que nosotros podemos acercarnos a ti, Padre. Podemos presentarnos en esta hora y escucharte, atender en nuestro corazón aquello que tú quieres hablarnos, la forma como estás ministrando, quitando todo aquello que se establece y se estableció por generaciones para poder traer lo que es verdadero, para que venga tu reino, venga la manifestación de tu reino a través de hijos que tienen tu simiente, tienen tu esencia, tu genética, Señor, así como el Hijo, que es la imagen misma de tu sustancia, la imagen misma de tu ser. Señor, así en Cristo es que nosotros podemos tomar esa esencia y esa genética por toda la obra que tú, Señor Jesucristo, hiciste y nos reconciliaste con el Padre. Gracias, 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 Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, dulce Espíritu Santo. Gracias por hablar a las profundidades de nuestro espíritu. Gracias porque tú eres quien escribes todo lo que es la palabra, la verdad, y la haces viva, haces carne, haces que la palabra se vuelva palabra viva, palabra que es carne, se hace carne en nosotros. Por eso hoy nos disponemos a escucharte como familias, en cada lugar donde estamos en esta hora conectados. Nos presentamos con gratitud, atentos para escuchar tu voz, atentos para ser ministrados, atentos para abrir nuestro corazón, para que hables profundamente, para no escondernos, para no tener una respuesta indiferente o una respuesta religiosa, Señor. Estamos aquí atentos a escucharte para que tú sigas hablando, aún confrontando y sacando a la luz aquello que debe salir, y para poner todo lo que estaba en tiniebla, ponerlo bajo la luz tuya, para que sea sacado, sea desarraigado, sea sanado, y para que venga la luz, venga tu luz en cada uno de nosotros, para que se abran caminos a las generaciones que tú estás preparando y que están en tu corazón, Señor, generaciones que vivan para ti. Gracias por esta hora. Gracias, Señor. Gracias. Te bendecimos, te honramos. Amén. Amén. Bueno, amados, venimos tocando unos temas que son necesarios, pero que a la vez también confrontan y han confrontado profundamente la vida de todos, de podernos llevar a entender lo que es ese diseño
Y esa esencia, más que diseño, es una esencia, es una naturaleza que debe ser formada en todos, que es ser fieles y verdaderos. Y bueno, hemos venido tocando temas para tratar y sanar las profundidades del corazón, de las vidas, de las familias, pero también desarraigando y poniendo luz a todo lo que muchas veces podemos decir, sí, yo lo sé, pero cuando viene la luz, empieza no solamente a aclarar las verdades que sabíamos, sino también a confrontarnos frente a aquellas cosas que parecían que estaban allí como religiosamente y aún todos los verdades que eran solo conceptos, como es el tema de la fidelidad en las relaciones. Y por consiguiente la primera relación con quien debemos manifestar esa esencia de fidelidad es con Dios. Y la siguiente manifestación de fidelidad es con todos nuestros seres amados, nuestro hogar, nuestros relación de esposo, esposa, relación de padres e hijos, de hijos a padres, de hermanos. Debe ser algo que caracteriza a los hijos. Entonces pusimos toda esa plataforma sobre la cual el Señor estableció una familia y estableció relaciones de pacto. No son relaciones que puedan considerarse que son pasajeras, que hoy son y mañana puedo desecharlas, no, sino son relaciones de pacto que son establecidas sobre un carácter de fieles y verdaderos. Y bueno, todo lo que estuvimos hablamos y abrimos un camino para hablar acerca de la infidelidad, como fue el miércoles pasado, y es un tema muy delicado, muy confrontante, y a la vez que les compartía unas pequeñas estadísticas, pero lo que es más tremendo es cómo las estadísticas, dentro de esas estadísticas, están los hijos, también caen hijos de Dios. Y es muy fuerte esa, a ver, que se vea como tan ligero algo que Dios ha establecido como es esas relaciones de pacto y esa fidelidad. Entonces tocamos muchos puntos y hablamos acerca de la importancia del valor de lo que es la fidelidad y sí es necesario y el Señor puede sanar y restaurar, pero tiene que haber un genuino arrepentimiento y, y lógicamente eso lleva a pedir perdón, a confesar, a pedir perdón y a perdonar. Pero quien ha caído en infidelidad, el perdón le involucra restitución, porque muchas cosas en el perdón implica restitución por causa que la familia, el esposo o la esposa, cualquiera que haya sufrido la infidelidad, es un agravio, es una acción injusta y es una acción cruel, movida por un corazón egoísta, lleno de vanidad, de orgullo. Entonces es importante, el perdón involucra restitución por la humillación, por el menosprecio, por el rechazo, por el abandono, por tantas cosas que vienen acompañadas y acompañan la infidelidad. Entonces, bueno, son tiempos en que se entienda lo que es realmente una relación de pacto para restaurar y restituir y empezar a levantar generaciones que tienen un testimonio y una atmósfera de fidelidad, porque se levanten generaciones que ven el valor de lo que Dios formó, la familia, pero también ven el valor de ese testimonio de lo que es una relación, de un pacto conyugal que tiene es esa manifestación, esa sombra, esa acción que hace visible lo que es Cristo y la iglesia. Entonces no es algo pequeño, como les decía, sino que es algo que involucra una realidad espiritual. Entonces tenemos que revisar eso y empezar a que de ninguna manera
puede caber en nuestras vidas, en nuestras decisiones, esas acciones de infidelidad. Y sobre todo veíamos una estadística que me llamó tanto la atención, y era esa pregunta que le hacen si usted consideraría en algún momento de su vida ser infiel. Y el porcentaje es alto, que sí, o sea, nos han considerado y que seguramente consideran que en algún momento de su vida serán infieles. Y eso no puede caber, no puede caber. La fidelidad es una decisión de vivir bajo pacto y de cerrar todo lo que es los caminos, las puertas, ventanas, de todo aquello que me lleve a escapar o a tomar como tan superficial esta relación, porque se levantan generaciones que Dios llamó para que sean generaciones que vivan para Dios. Y hablamos cuán tremendo también es este pecado, cómo contamina la tierra. Y hemos hablado acerca de cómo es necesario que la tierra reciba un testimonio diferente, porque la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque infringieron las leyes, todo aquello que Dios estableció. Y digamos que una ley es eso, ¿no? Dice, aún si queremos mirarlo a partir de los 10 mandamientos, que es una ley, dice, no adulterarás, ¿sí? No adulterarás, no desearás, dice, la mujer de tu prójimo. Todo eso está dentro de, si queremos verlo, dentro de los 10 mandamientos, pero más allá tenemos que mirar, está dentro de lo que es ese diseño de Dios. Dios estableció relaciones de pacto, ¿sí? Más allá de tener que vivirlo bajo un mandamiento, bajo una ley, pero sí es una ley. Entonces dice que la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, porque quebraron las leyes. Y entonces la tierra se ha contaminado con estas acciones de infidelidad, sobre todo de los hijos de Dios, que son los llamados a traer libertad a la tierra. Y es donde estos tiempos de sanidad, estos tiempos de exponer estas verdades a la luz, porque eso es lo que estamos haciendo en estos tiempos de entrenamiento y discipulado, estamos sacando a la luz para que no se vea tan ligero ni se vea tan superficial algo tan valioso para Dios. Entonces, tenemos que tener y trabajar por la sanidad de la tierra. Y empezamos a sanar la tierra cuando empezamos a sanar y a confrontar aquello donde tiene que corregirse, pedir perdón, restituir y levantar generaciones que tienen el testimonio de lo que es ser fieles y verdaderos. Entonces, digamos que todo esto como ese resumen, ese condensado de todo lo que hemos estado hablando en estos miércoles anteriores, tampoco, sin ignorar y tampoco dejar pasar la importancia de todo lo que se ha visto, ¿no? Acerca de la administración del rechazo, acerca de el tema de la ira, de los celos, de la envidia, porque todo esto está dentro, y lo hemos hablado, dentro de esas relaciones de familia, relaciones de esposos, de padres e hijos, de hermanos, de hijos a padres, en todas esas relaciones. Entonces es muy tremendo la necesidad de sanar el corazón. Estamos en tiempos de sanidad, porque recuerden que el Señor nos introdujo en la era del aceite, y la era del aceite es un aceite que hace que las lámparas estén encendidas y empiecen a alumbrar a todos, y esa es nuestra tarea. Estamos sanando para que también el aceite, para que haya una lámpara que tiene aceite, para que el pábilo esté limpio, no esté humeando y se alumbre a todos. Estamos soltando esta voz para que se escuche no solo ustedes, amados, que están conectados a esta hora, sino que se suelta una voz desde los lugares celestiales para que sea oído lo que es verdadero. Porque la mentira se ha tomado como si fuera una verdad y ha entrado con una sutileza para engañar, para desviar, para extraviar. Entonces, es muy importante poder ver todo este contexto,
Porque hoy vamos a hablar y vamos, si bien todo lo que vimos estos miércoles anteriores nos siguen colocando esa base, esa plataforma para lo que hoy vamos a hablar. Fruto de, sí, fruto y resultado de esas acciones de infidelidad, tiene una acción muy, muy tremenda en lo espiritual. Y tenemos que mirar algo y que, para ir colocando como todo ese, ir abriendo el camino para lo que hoy vamos a compartir en esta noche. Recuerden que hablábamos que el Señor nos estableció, dice que donde colocó al hombre en Génesis fue en un huerto. Él en el Edén, dentro del Edén, de todo ese, el Edén, de toda esa extensión que Dios creó, plantó un huerto. Y allí fue donde colocó y estableció a la familia, ¿sí? La colocó allí en el huerto, plantó un huerto y allí colocó al hombre y por consiguiente a la mujer. Entonces, dice, y veíamos el miércoles pasado que ese huerto, leíamos en Cantares 4, el versículo 12, le decíamos que el Señor dice allí, ese huerto debe estar cerrado, ese huerto cerrado, fuente cerrada, manantial sellado. Entonces, debe estar cerrado. Ya cuando se establece esa relación de pacto, ya no puede haber ninguna puerta abierta, ya no hay ventanas para mirar, para ser seducidos, ya no las hay, sino que debe ser huerto cerrado. Ahora, quiero que miremos unos pasajes, porque vamos a ir abriendo el camino para el tema. El Señor nos hizo, dice, además que nos colocó en el huerto, Él tenía en su corazón algo muy, muy especial, ¿sí? Y es que nosotros fuéramos su morada, fuéramos su casa, fuéramos su lugar donde Él habitara. Miren lo que dice Juan 14, versículo 23, y lo voy a leer en esta versión. Generalmente leemos en la Biblia textual, cuarta edición, pero a veces es bueno leerlo en otras versiones que de pronto nos amplían con algunas palabras y nos ayudan a ver más ampliamente el mensaje. Dice Juan 14, 23, respondió Jesús y le dijo, está hablando con sus discípulos, si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos nuestra morada con él. Miren, está hablando, dice, y está hablando de algo que iba a pasar cuando después de la obra y de la manifestación del poder de la redención. Toda la obra de redención abrió ese camino para que, como él dice, a causa de la expresión del amor, que lo amamos, es porque guardamos su palabra. Y entonces dice, mi Padre lo amará. Aquel que guarde su palabra, mi Padre lo amará y vendremos a él. Mi Padre, está hablando el Señor Jesús, él y el Padre, haremos nuestra morada con él. Haremos nuestra morada con él. Entonces, el Señor ya estaba preparando todo, lógicamente, la salvación, el poder de la redención, con rescatarnos del poder de la tiniebla, pero con el gran propósito de hacernos morada, su morada. Miren lo que dice Hebreos 3:6. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros. Cristo como hijo fue fiel sobre toda la casa. ¿Y cuál es esa casa? Dice, cuya casa somos nosotros. Así que subraye y escriba. Dice, somos, y el deseo del Padre era hacer que fuéramos uno con Él, que nos hiciéramos, que fuéramos su morada, y como dice el Señor Jesucristo, dice, cuya casa somos nosotros. Él está hablando el autor, refiriéndose a esa relación. ¿Cuál es la casa? Somos nosotros. Esa casa somos nosotros. 1 Corintios 6, 19. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo
es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. ¿Qué está hablando? Dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Nuevamente está afirmando, somos su morada, somos su habitación, somos ese templo, ese lugar donde Él, su deseo siempre fue habitar en medio, ¿sí? En medio, en el huerto él puso al hombre en medio, allí en medio estaba el árbol de la vida, que es Cristo. Entonces, su deseo siempre ha sido habitar en medio. ¿Se acuerdan del tabernáculo? El pueblo estaba alrededor, el campamento de las tribus estaba alrededor. ¿Y dónde estaba el campamento? En medio. Porque era una sombra de lo que él estaba diciendo. Yo quiero habitar en ustedes. Yo quiero que ustedes, quiero que ustedes sean mi morada, estar en ustedes. Vendremos y haremos morada en ustedes, en los que le aman. Dice, vuestro cuerpo es templo. Entonces, aquí dice, hablando del cuerpo, más allá, o sea, sí es el cuerpo, porque es que somos seres integrales, ¿sí? No somos por aquí el espíritu, el alma, y por acá el cuerpo. No, somos integrales. Espíritu, alma y cuerpo. Entonces, habla de nuestro cuerpo, pero todo lo que contiene, el espíritu, alma y cuerpo, todo está en el espíritu contenido en nosotros. Entonces, miren qué tremendo que Él está haciendo de nosotros su casa. Su casa. Ese es su deseo, hacerse uno con nosotros. Como veíamos en Pascua, mezclarse. Mezclarse significa hacerse uno, integrarse de tal manera que no se ve esta parte es Dios y esta parte es la persona. No, era tan integrado que no podría, por eso el Señor Jesucristo decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Estaban tan unidos, tan integrados, que era difícil decir, bueno, este es el Padre, este es el Hijo, y aún decir, este es el Espíritu Santo. Están tan integrados, tan unidos, que son uno solo, es un Dios triuno, pero tiene toda esa esencia, todos están tan unidos. Entonces, eso es lo que realmente Dios está buscando, que seamos uno, que seamos uno. Entonces dice todo, porque así somos nosotros, todo lo que yo soy, no solamente mi espíritu contenga, sea su morada, sino que mi alma y mi cuerpo expresen que soy su morada. Entonces, recordemos un pasaje que veíamos en Malaquías 2:15, que también lo vimos lo vimos en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? Entonces, ¿recuerdan que hablábamos de ese misterio? Te hizo uno. En cuerpo y espíritu, ustedes son de Él. Es algo que Él ya no nos ve como dos, sino nos ve como uno. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión, quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Él quiere hijos que vivan para Dios. Entonces, Él está diciendo que Él quiere, su gran deseo es habitar en nosotros, que nosotros seamos su morada, habitar en nosotros, ser uno con nosotros. Vendremos, haremos morada. El que se une al Señor, uno es con Él. Y dice, y todo vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. O sea, todo debe manifestar que somos uno con Él. Entonces, cuando Dios ve este pasaje de Malaquías 2:15, vemos cómo el Señor está uniendo, haciendo de dos, haciendo uno. Y de esa unión que van a venir los hijos, dice, el propósito es que de esa unión haya hijos que vivan para Dios. Yo les decía, resalten y escriban y subrayen, dice que vivan para Dios. No que asistan, no que
que canten, no que lean la Biblia, no, que vivan. ¿Y qué es vivir? Que se note claramente que son linaje escogido, que pertenecen a Dios. Entonces, eso es lo que debe ocurrir al interior de un huerto, al interior de lo que somos nosotros, una morada, que se note que vivimos para Dios. Ese es el deseo de Dios, pero también el deseo que está dentro de un diseño y un propósito. Dios, al establecer la familia y al establecernos como sus hijos, nos hace su morada y hace de nuestra vida de familia esa unión, ese vínculo, para que se levanten generaciones que vivan para Dios, que se unan y que empiecen a ser uno con Dios, que se nota claramente a quién pertenecen, de quién son hijos, quién es su padre, de qué linaje, a qué familia pertenecemos. Se nota esa simiente, se nota esa genética. Pero ya mirando un poco y colocando toda esta verdad tan tremenda de lo que está en el corazón de Dios, es cuando partimos para poder abrir camino a confrontar algo y abrir camino de libertad y de sanidad. Cuando hablamos de la infidelidad parte de una decisión, la decisión de una persona. No tiene que ver con una acción externa de que es que vino el enemigo y tentó y vino y fue una acción del enemigo que hizo caer. No, quiero decirles algo muy importante, es que es una decisión de la carne, una decisión del corazón, una decisión de los pensamientos. Entonces es una decisión. Cada persona que toma una decisión de infidelidad, que toma una acción de infidelidad, es porque lo decidió así, porque no quiso tomar acciones y cerrar el camino. Entonces, quiere decir que esa decisión, sea hoy o haya sido de alguien en el pasado, abrió una brecha, abrió una puerta. ¿Se acuerdan que leíamos Juan 10:10? Dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. El ladrón entra porque encuentra espacio, porque encuentra la puerta abierta, porque encuentra las ventanas abiertas, porque alguien se descuidó, alguien se distrajo, alguien, el que cuida la casa, el que tiene las llaves, el que cuida la puerta, se descuidó y el ladrón entró. El ladrón siempre actúa aprovechando la ocasión. Entonces, es muy importante que quiero dejar esto muy claro, que toda acción que el enemigo viene a hacer como ladrón, como el que roba, el que hurta, el que destruye, es porque alguien no cuidó la puerta. Y el enemigo va a tener la oportunidad que no va a desaprovechar, porque recuerden, anda como león rugiente, mirando, buscando a quien devorar. Entonces anda como león, anda allí, mirando. Y en cualquier descuido, lo aprovecha. Entonces, no es una acción que venga y que como puede pensarse que fue el enemigo, fue una acción directa del enemigo. No, fue una decisión primero de aquel que debía estar cuidando, vigilando su vida, cuidándose o vigilando su casa y sus generaciones. Pero ¿qué ocurre? Que cuando el ladrón viene, va a encontrar esa oportunidad y entra a robar, a matar y a destruir. Entonces, hoy vamos a hablar de un destructor de las generaciones. Un destructor de las generaciones que entra porque el que debía cuidar la casa
simplemente actuó con mucha indiferencia, con mucha liviandad, como que no tomó el valor de lo que es el pacto, de lo que es la, la responsabilidad de cuidar la puerta, de cuidar el huerto cerrado. Y entonces dio lugar y abrió un camino, abrió simplemente una fisura, sus actos abrieron fisura y empezó todo lo que puede, dice, aprovechar el enemigo para robar. Eso pasó en Génesis 3, ¿sí? En Génesis 3 todos conocemos ese pasaje, lo hemos leído, como ese huerto donde Dios colocó al hombre y a la mujer, donde los estableció bajo ese vínculo y esa relación de familia, de vida de familia, se tomó una decisión de escuchar la voz incorrecta. Y por escuchar esa voz incorrecta, empezó a mirar y a desear lo que esa voz incorrecta estaba trayendo. El enemigo entró y atrajo y sedujo. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que vino toda una destrucción. Entró y destruyó. Destruyó, separó de Dios y empezó a destruir todo lo que tiene que ver con la familia. Ya todo lo que fue la historia, como entre Adán y Eva empezaron a esconderse, empezaron a dudar de ellos, se escondieron de Dios, empezó a haber separación, empezaron a tomar decisiones que era bueno y que era malo a su propio parecer, y entra el humanismo, ¿no? Aquí es según el parecer del hombre, porque comieron del árbol del conocimiento. Entonces, aquí ya es algo que ese huerto cerrado dejó de ser cerrado y la serpiente entró. Entonces, solo es por una decisión. No caigamos en esa acción de que es el enemigo el culpable. No, la responsabilidad la tenemos cada uno. Solo que el ladrón va a tomar la ocasión y va a entrar, no, él es salteador. ¿Qué significa que sea salteador? Pues que generalmente va a aprovechar los espacios para meterse por donde no se entra con legalidad, ni por donde debería entrar el que entra correctamente. El ladrón es salteador. Entonces, eso pasó en Génesis 3. Miren cómo lo describe 2 Corintios capítulo 11, versículo 3. 2 Corintios capítulo 11, versículo 3. Entonces, estamos en ese Génesis 3 y cómo el ladrón vino, entró, robó, mató, destruyó. Y estamos hablando cómo una decisión da lugar, dice, y destruye a los destructores de las generaciones. Entonces, hoy vamos a tocar ese tema, uno de esos destructores de las generaciones. 2 Corintios 11:3. Pero me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, de alguna manera los sentidos de ustedes, vamos a volverlo a leer. Pero me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, de alguna manera los sentidos de ustedes se hayan extraviado de la sencillez y la pureza que deben a Cristo. Está colocando entonces ese ejemplo y ese paralelo, que así como a Eva, con astucia engañó la serpiente a Eva, Eva abrió la brecha y no se dio cuenta que le abrió el camino al ladrón y entró para robar, para matar y para destruir. Y dice, de alguna manera, y es la exhortación de Pablo, allí en 2 Corintios, que así como a Eva
le engañó con la astucia, la serpiente, el enemigo, así puedan ser engañados nuestros sentidos incluyendo nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar, que nuestros puedan ser extraviados, puedan ser engañados, puedan ser desviados ¿de qué? De la sencillez y la pureza que caracteriza, que le debemos a Cristo, que es parte de la esencia de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que viene con astucia el ladrón? Cuando encuentra por la decisión de una persona, y hemos tocado el tema de la infidelidad, esa decisión de ser infiel la tomó la persona que fue infiel. Tomó esa decisión de ser infiel y abrió la brecha, abrió el camino, descuidó la puerta, descuidó las ventanas, y el enemigo vino con astucia y empezó a desviar y a extraviar de la sencillez y la pureza. Empezó a extraviar. Pero todo fue a causa que nosotros como casa, y también somos puerta, se engaña, se distrae, con astucia se seducen los sentidos, y la persona baja todo, sus defensas, la verdad empieza a ser confundida, empieza a ser engañada, y empieza a tomar simplemente el enemigo el espacio para entrar y destruir una casa y destruir generaciones. Entonces, así como casa es como puerta, dice, ¿se acuerdan que dice en Corintios? Dice, por la desobediencia de uno, los muchos fueron condenados. O sea, por uno. Pero también por la obediencia de uno, los muchos son salvos, son rescatados. Por la obediencia de uno. Entonces, ¿qué dice? Solo se necesita uno. Solo se necesita uno para abrir la brecha. Solo se necesita uno para abrir el camino, para que las generaciones sean introducidas en una herencia, en una iniquidad. Solo se necesita uno. Por uno. Por la desobediencia de uno, pero también por la obediencia de uno, se puede rescatar. Entonces, solo se necesita uno. Y ese uno, qué tremendo cuando está en autoridad, es el portero, es el anciano, el que cuida la puerta. Y estamos hablando de un papá. Y recuerden que estamos hablando de esa infidelidad, por eso tocamos el tema tan fuerte de esa infidelidad de esposo y esposa, o el esposo a la esposa, o de la esposa al esposo. Alguien que esté en autoridad es conocido como ese anciano, ese portero que está el anciano es aquel que está en las puertas y tiene la autoridad para abrir o para cerrar. Sus acciones tienen la capacidad de abrir el camino a la bendición o de abrir el camino a la maldición, a la iniquidad. Entonces, solo por la obediencia, por la acción de uno, se puede abrir el camino. Y puede abrir el camino para que se cambien atmósferas y realidades en un hogar. Para que por la desobediencia de uno, puede cambiar la historia de una familia. Una familia, por la decisión de uno, puede entrar en una herencia de iniquidad, puede abrir el camino a todo este destructor que va a querer buscar establecerse generación a generación. Por eso hablábamos tan tremendo, dice, ¿qué es lo que Dios quiere de esta unión? Hijos que vivan para Dios. Y a su vez la siguiente generación. Recuerden que el Señor nos ha dicho, y tenemos como diseño, como casa, la visión, parte de la visión de la congregación es discipulamos generaciones. Entonces, usted no solo está oyendo para usted está oyendo, y decisiones que usted tome van a traer repercusiones, bien sea de bendición
o de maldición sobre su casa y sobre sus generaciones. Entonces, es tremendo que solo por uno. Y si ese uno es el que tiene las llaves, es el portero, es encargado de vigilar, el padre, el papá de la casa, el que tiene la autoridad, o la mamá, por una acción, puede abrir el camino para que venga y se establezca, cambie la historia de toda una familia, de toda una familia, y la coloque bajo un historial de consecuencias por ese acto, ese solo acto. Entonces, por eso estamos hablando de un destructor, y todos estos destructores, destructores de las generaciones, tienen una área más, cada uno como que es un área por la cual se especializa, podríamos decirlo así. Pero hoy vamos a tocar uno de esos destructores que, miren lo tremendo, es uno de los destructores con menor rango, como que no tiene, pareciera menos trascendente en toda en toda la jerarquía de la tiniebla. Pero el Señor está hablando, y está hablando de lo peligroso, pero a la vez de lo importante de ponerle atención. Vamos a leer en Lucas 11, versículo 24 al 26. Lucas 11, 24 al 26. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo dice: volveré a mi casa de donde salí. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿De cuál destructores de las generaciones estamos hablando? Pues aquí está hablando, dicen en este pasaje de Lucas 11, el espíritu inmundo. Tiene un nombre, se llama acatartón, pero quiero que lo miremos más desde ese concepto de el espíritu inmundo. Ahora, ¿qué significa inmundo? Sí, recuerden, y no quiero que empiecen a mirar, ahora empezar a mirar a la tiniebla y a mirar aquí, sí, entonces esto es lo que está atacando. Bueno, quiero decirles que si hay algo que está atacando su casa es porque alguien le abrió la puerta. Entonces no miremos que el enemigo es que el enemigo, no, miremos nuestra responsabilidad, miremos las decisiones, miremos, porque es que eso es lo fácil. Miremos aquí, miremos esto, el mal, la tiniebla aquí, la tiniebla allá. Miren, no empoderemos la tiniebla. Hoy estamos sacando a la luz algo que viene y que tiene la tiniebla lugar por causa de que alguien le abrió la puerta. Porque alguien tomó una decisión, y en este caso lo estamos mirando por una decisión de infidelidad. Y abrió una puerta, porque estamos hablando de esto, porque esto es para traer sanidad, confrontar, sí, pero para traer sanidad y libertad. Entonces no estamos acá soltando una voz para empoderar la tiniebla. Olvídese de eso. Nosotros como casa solo engrandecemos a Cristo, pero ponemos a luz la forma como necesitamos limpiar y sanar nuestras familias. Entonces, cuídese de que ahorita empiece ya a mirar. No, es porque alguien tomó la decisión, que tenía la llave y abrió. Entonces, lo fácil es echarle la culpa a todo, que el enemigo, y el enemigo me atacó, el enemigo me hace, y el enemigo hace. ¿Por qué? Bueno, porque alguien abrió la puerta. Entonces, sí revisemos qué cosas necesitamos empezar a revisar en nuestras vidas. Entonces, estamos diciendo, ese espíritu inmundo, es un espíritu inmundo, y el Señor le puso el ojo.
Entonces, quiero que miremos un poquito la definición de inmundo. Dice, ¿qué significa inmundo? Piense solamente en su definición, en su definición. Pero solo esa palabra tiene como significado algo que es lleno de basura, suciedad, inmundicia, impuro, repugnante, contaminado, nauseabundo, lujurioso, deshonesto, indecente, inmoral. Miren qué cantidad de palabras para poder tener un significado de lo que es inmundo o una descripción de lo que es inmundo. Creo que ninguno desearía estar en un ambiente así. Ninguno. Ninguno quiere vivir en la suciedad. Ninguno quiere vivir donde sea nauseabundo, donde esté la inmundicia. Ninguno. Bueno, el Señor está hablando de esa atmósfera que trae cuando alguien que cayó en una acción, y estamos hablando de esa inmoralidad, porque este espíritu inmundo, este acatartón, tiene relaciones con todo el área sexual, todo lo que es la inmundicia de lo inmoral, de lo indecente, de lo impuro. Este pasaje tiene que ver, y este espíritu inmundo se refiere a todo lo que está relacionado con toda la inmundicia del desorden sexual. Entonces, cuando alguien que ha caído en infidelidad, y nuevamente insisto, porque tomó la decisión, está abriendo el camino a que entre a su casa toda la suciedad, entre a su casa todo lo inmundo, todo lo nauseabundo, todo lo repugnante, todo lo contaminado, todo lo lujurioso, todo lo indecente, todo lo inmoral. Entonces, ¿por qué? Porque abrió el camino. Y estamos hablando en términos, pero esto es algo que también no es solamente algo que se hizo una acción física, sino toda la repercusión en el alma, contaminó el alma y contaminó toda la atmósfera de unas generaciones. Entonces, miren cuán importante es este tema. Y necesitábamos tocarlo, porque cuando tocamos un tema, no solamente es poder pedir perdón y restituir, sino necesitamos identificar qué se le abrió y cuánto de esto quedó. Entonces dice ese pasaje, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, o sea, parece que hubo un proceso en esta familia, hablemoslo en esos términos, en esta familia de perdón, de, de sanidad, de restitución, sí, perfecto. Pero quedaron semillas, quedó una herencia y una iniquidad, que esto ya le abrió el camino. Entonces necesitamos identificar qué cosas quedaron que fueron leídas para las siguientes generaciones, que fueron leídas, que quedaron en el historial. Entonces, esta entidad lo que hace es eso, es inmunda. Esa palabra es muy fuerte, no fácilmente uno la usa, no es parte de nuestro lenguaje cotidiano, ni la consideraría uno parte de un lenguaje pues como digno o elegante, no, pero hay que usarla porque a esto se estaba refiriendo. Algo que es nauseabundo, entró y dejó semillas, dejó cosas nauseabundas que van a ser leídas y que van a ser heredadas por las generaciones. Entonces, yo les decía que esta si bien es de un menor rango, pero opera
en ese cotidiano, en ese diario mover de las personas. No tiene que ver con esa posición de grandes posiciones de jerarquía, ¿no? Es alguien, pero es tan peligroso y es tan efectivo para debilitar y destruir a las generaciones, a los llamados a gobernar, a los de linaje, que simplemente se mueve aquí, se mueve en, hablemoslo, en el campo de batalla. Hay otros que están allí en los lugares de mando. Bueno, este se mueve y tiene una acción tan efectiva por eso, porque tiene tan efectiva y es tan peligroso porque tiene esa capacidad de contaminar, de volver algo inmundo. Su inmundicia, dejarla y pasar, que pase generación a generación. Ahora, ¿qué es lo que lo hace también peligroso? Una es por su capacidad de contaminar, su capacidad de impregnar de su inmundicia. Y lo otro es que tiene esa capacidad, dice, quiero que leamos otra vez ese pasaje, dice, sale, lógicamente salió, y anda por lugares buscando reposo, porque bueno, le fue como, dicen, listo, se arrepintió la persona, se convirtió, entendió su pecado y dejó la infidelidad, ¿sí? Dejó su acción de infidelidad. Pero dice, pero ¿qué sigue diciendo? Y al no hallarlo dice, regresaré a mi casa, de donde salí, y al regresar la haya barrida y ordenada. Yo quiero que usted mire un poco entre líneas, o como que lo que está tácito más bien. ¿Qué es lo que hace que tiene la capacidad de entrar? Dice regresar. Y entra, porque eso es lo que dice, regresaría a mi casa, dice, a mi casa, de donde salí, y al regresar la haya barrida y ordenada. O sea, pudo entrar. Pudo entrar. Y entonces queda la pregunta, y es también lo que lo hace peligroso, es que tiene la llave y es portero, porque tiene la capacidad de manejar, la capacidad de volver a entrar por la puerta. Entra y nuevamente entra como un destructor, como un destructor. Esta persona lo sacó, o sea, bueno, lo sacó a causa de que se arrepintió. Pero ¿qué es lo que hace que, dice, pero como no encuentra otro lugar, no encontró, dice, voy a volver a mi casa. Y al regresar, o sea, al entrar nuevamente, la encuentra barrida, ordenada, así, limpia. Pero entonces aquí es donde viene la otra parte más peligrosa. Y es que, como ve que esta persona ya, listo, ya tomó una decisión, no va a ser más infiel, entonces tiene la capacidad dice, entonces como tengo la llave, voy a traer 7 que son peores que yo. Eso es lo que dice él. Va y toma consigo otros 7 peores que él mismo. Pero peores que él mismo, que tienen que ver con en ese entorno de inmundicia. Si ven lo tremendo, por uno que tiene la capacidad de abrir la brecha, el ladrón va a tener la oportunidad y va a venir y puede establecer, y como ya listo, esta persona se arrepintió, va y siente que todavía es su casa. ¿Por qué siente que todavía es su casa? Siente que todavía es su casa y entonces va y trae 7 peores que él. 7 peores de inmundicia. Y se vuelve entonces un destructor, porque lo que busca es, estos 7 peores es poder establecer, quiere perpetuar en esa casa.
Recuerden que la casa no es las paredes. Una casa son, sí, los que la habitan y sus generaciones. Eso es una casa. Nuestras generaciones. Entonces, este destructor que se mueve destruyendo y desviando de la sencillez y la pureza que leíamos en 2 Corintios 11, dice, empieza a traer su inmundicia y como que de pronto alguien medio limpia, pero se le olvidó mirar debajo. Entonces dice, listo, todavía yo tengo la llave, porque la tengo, porque esta persona que es en esta generación decidió limpiar. Y sí, tomó decisiones, se arrepintió de la infidelidad, de la inmundicia, de toda la acción inmoral que tuvo. Pero todavía tengo la llave para traer 7 peores y perpetuar la presencia para las siguientes generaciones. Y entonces viene y trae más inmundicia, más inmundicia. Lo que busca es permanecer. 7 peores. Es porque quiere fortalecer, establecer una fortaleza en todo lo que tiene que ver esa impureza sexual, esa impureza y ese desvío, ese engaño de los sentidos. Empieza a seducir y a cautivar los sentidos para que se desvíen, para que se extravíen de la sencillez y la pureza que corresponde a Cristo, a aquellos que somos de Cristo. Entonces, es una entidad y es algo que es muy fuerte, pero, insisto, es porque alguien tomó una decisión. Entonces, necesitamos ir a mirar todo aquello que empieza a ocurrir en medio de esa decisión que alguien tomó y que encontró el ladrón, encontró el destructor, encontró el espacio y viene y si bien la encuentra barrida, viene y trae 7 peores. Entonces viene para que le sumen, para que fortalezca, se levante realmente una fortaleza en todo lo que tiene que ver con la impureza, con toda la acción de maldad, de iniquidad, de impureza. Entonces, quiero que miremos un pasaje. Vamos a mirar 1 Corintios 6, del 15 al 17. Vamos a buscarlo. Primera de Corintios 6, del 15 al 17. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Y no es el cuerpo, no solamente es la parte física, sino todo lo que somos, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablábamos todo lo que somos? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une con la ramera es un solo cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces miren qué tremendo. Cuando empezamos a mirar, cuando se toma tan a la ligera este tema, da lugar y abre el camino a todo lo inmundo, para que todo lo de la tiniebla toda la tiniebla está en inmundicia, pero en esta esfera de este destructor es venir a destruir la sencillez y la pureza. Viene a destruir lo que son los llamados a ser puros, a ser como Cristo, a ser esa sencillez y esa pureza que corresponde a Cristo. Viene a destruir, entonces
pone este pensamiento. Dice como que la carne, pues sí, es algo que puedo hacer y puedo tomarlo, pero resulta que no se han dado cuenta que nuestros cuerpos son miembros de Cristo. Y entonces el que comete infidelidad, si bien aquí lo está hablando desde un concepto de inmoralidad, de prostitución, esto cabe aquí todo: fornicación, adulterio, toda acciones de inmoralidad sexual. Cabe todo. Dice, vuestros cuerpos, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Entonces, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Vas a menospreciar, a, a, a deshonrar. Y menospreciar tiene que ver con ponerle menosprecio, quitarle valor a que eres habitación, eres casa. Somos casa, somos habitación de Él. Él decidió venir a hacer morada en nosotros. Entonces, toda esa acción de inmundicia, dice, es menospreciar. No sabes, es como tener en tan poco y como quererlo ver como algo que no tiene importancia, que nuestros cuerpos sean miembros de Cristo. Dice, ¿no sabéis que el que se une en adulterio, en fornicación, en prostitución, en cualquier acción inmoral, se une, es un solo cuerpo? Porque se parte de ese principio, de ese diseño, de ese misterio de ser dos. Ya no son dos, sino son uno. Y entonces dice, son un cuerpo. Entonces dice, porque dice, los dos serán una sola carne. Está ese diseño. Entonces, en esa decisión de inmoralidad, entendiendo que somos templo, que somos morada, que somos su habitación, que Él quiere venir a hacerse uno con nosotros, entonces olvidamos, ignoramos o se hace indiferente de que Él mora en nosotros y somos parte de su cuerpo. Y entonces haces del cuerpo que se una con cualquier cosa inmoral, con cualquier cosa indecente, inmunda. Y es ahí cuando habla acerca de ese, no puede tener comunión, la luz con la tiniebla. Y entonces ponemos luz a esta verdad. Por eso el diseño de ese pacto conyugal. Ese pacto conyugal es cuando ya el Señor está diciendo, así es Cristo y la iglesia. Esas acciones de infidelidad están deshonrando un diseño, un testimonio de lo que es Cristo y la iglesia. Alguien que es hijo de Dios y toma decisiones de inmoralidad, de infidelidad, está deshonrando su cuerpo, y su cuerpo es parte, es miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué es eso tan fuerte? Que a veces no se logra entender la profundidad. Y el enemigo viene y dice que con astucia engaña y hace extraviar los sentidos, hace extraviar los pensamientos y lo hace ver como algo, se cambia la verdad de Dios por la mentira. Y entonces simplemente dicen, no, pero es que si se aman, es porque si hay amor, todo es permitido, todo es válido, puedes tomar decisiones porque que es familia, la familia es donde se aman, entonces no importa quién con quién. Miren cómo se cambia la verdad de Dios por la mentira. Y entra toda esta inmoralidad y toda esta impureza y toda esta desviación y toda esta inmundicia. Porque eso es lo que entra. Dice espíritu inmundo. Y quiero que más allá de lo que estamos hablando del espíritu, le resalte inmundo. Así lo expresa, así es como se define, así es como es su naturaleza.
Entonces, tomar decisiones de todos esos ámbitos de acatartón es traer toda la inmundicia a una familia, a una casa, a unas generaciones. La inmundicia, lo desordenado, lo inmoral, lo perverso, lo indecente, lo impuro, lo nauseabundo, es meterlo a la casa, a las generaciones, a la simiente, a la heredad de las generaciones. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que toda esa decisión, por causa de que el Señor no se va a unir con la tiniebla, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hace que nosotros quedamos, dice el Señor, dice ya, como que mantiene, dice, no puedes caminar hasta que te limpies. No puedes caminar como para que declares que eres hijo de Dios, que eres parte del cuerpo. No puedes caminar. Eres alguien que sí conoció al Señor, pero tienes que limpiar. Tienes que empezar a caminar en un proceso de poder restaurar y recuperar lo que es ser uno con Cristo. Por eso Él dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y Él no va a tener comunión. Entonces uno empieza a ver, a ver por qué las personas dicen, los cielos están cerrados. ¿Por qué razón las cosas no funcionan? Porque hay algo que te ha hecho apartar. El Señor decía en Juan 14, lo veíamos, dice, el que me ama, dice, mi Padre le amará, guarda mis mandamientos, mi Padre le amará y vendremos con él, haremos morada. Vendremos y haremos morada. Entonces, es muy importante esto, es muy importante entender que la profundidad, y recuerden, amados, este es un tiempo de entrenamiento y discipulado, y estamos hablando verdades que no son fácil hablarlas, pero que es necesario hablarlas cuando estamos en tiempos de sanidad. Los tiempos de sanidad no solamente es sanar las heridas, sino quitar, desarraigar aquello que estableció, marcó heridas en las familias, pero también marca y deja huellas y deja una memoria y deja un registro a las generaciones. Como es toda esta inmundicia, cuando se le da lugar. Y entonces viene ese espíritu inmundo y viene y establece y trae 7 peores. O sea, 7 peores que él, o sea, viene y empieza a dar cosas que dice, pero ¿cómo llegó a ese estado de degradación? Bueno, mire lo que se ve en las generaciones hoy en día, unos estados de decadencia, de degradación, de falta de valor, de dignidad, dice, es tan tremendo. Miren cómo dice, en este mismo pasaje, 1 Corintios 6, desde el 18 en adelante, huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este. O sea, el cuerpo es afectado. No solo el cuerpo físico, sino el cuerpo de Cristo es afectado. La familia es afectada. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Él vino a ser morada. Ese es su gran propósito y deseo cuando nos redime, venir a ser morada. Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Mire lo que dice el versículo 20. Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Miren, estamos en tiempos donde el Señor nos está hablando que debemos honrar. Honrar a Dios, honrar a los padres,
honrarnos unos a otros entre hermanos, los padres a los hijos. Pero miren este pasaje. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo, porque somos parte de su cuerpo, somos miembros de su cuerpo. Entonces, todo lo que hagamos y que dé lugar a ese destructor que trae inmundicia, va a llevar a deshonrar el cuerpo y por consiguiente deshonra a Dios, porque Él ha venido a ser morada. Él viene a ser morada, nos hace su templo, nos hace su morada, nos hace su casa. Entonces, por eso dice, el Hijo fue fiel en todo como hijo. Y fue fiel. Pero como fiel, dice, nosotros como su casa debemos honrarle, ser fieles y honrarle como casa, como su cuerpo. Entonces, y por eso el Señor habla y dice tan tremendo, es tan peligroso. ¿Por qué? Porque corrompe el alma y corrompe el cuerpo. Lo corrompe, el cuerpo lo contamina, lo hace entrar en la inmundicia. Y el alma empieza a corromperse y empieza a desear y se vuelve con pasiones desordenadas. Y sus pensamientos se vuelven una cantidad de pensamientos llenos de malicia. Miren, a veces se escuchan personas cuando hablan y a veces esos dobles sentidos están mostrando la realidad de su corazón, cuánta contaminación, cuánta inmundicia, cuánta impureza hay. No pueden ver a nada desde una perspectiva sana, sino siempre tienen que estarle sacando el doble sentido. Los humoristas creen que para ser humoristas tienen a todo que estarle sacando ese doble sentido. Eso está mostrando cuánta impureza, cuánta suciedad, cuánta inmundicia, cuánta de nauseabundo hay dentro de sus corazones. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, es ese destructor que daña el cuerpo, claro, lo contamina, lo hace tan indigno, tan indigno. Y al alma igual, le quita su valor. Y a veces se vuelven, se ha perdido estas personas que han caído en tanta degradación moral, que se vuelven agresivos por una sola razón, porque buscan mecanismos de defensa, porque se sienten tan indignos, se sienten tan sucios, pero quieren ponerse en una plataforma más alta y entonces se vuelven agresivos, se vuelven duros, se vuelven como intimidantes para defenderse, porque sienten, aún ellos mismos se sienten en un estado de inmundicia. Entonces el Señor dice, huid, dice el versículo 18 en 1 Corintios 6, huid de la fornicación. Todo pecado que el hombre cometa está fuera de su cuerpo, pero el que fornica, el que adultera, el que se prostituye, el que viene con todo ese desorden y acciones y desviaciones sexuales, contra su propio cuerpo peca. Entonces deshonra a Dios, pero también está pecando, dice, ni siquiera contra otros, contra sí mismo. Todas esas acciones de infidelidad, de inmoralidad, ¿contra quién está pecando? Lógicamente, contra aquellos con quien hizo pacto. Pero sobre todo está pecando contra sí mismo. Entonces, es un destructor de la pureza, de la fidelidad. Porque viene y empieza con lo inmundo, con lo inmundo. Pero eso inmundo como que ya, listo, ya empezó a
a no ser tan fuerte en esa casa, en esa casa, entonces viene y trae 7 peores, y hace que se perpetúe generación a generación. Por eso es tan tremendo que cuando se identifica esto, no se identifica el que entró, el ladrón, el destructor, como tal, sino se identifica la responsabilidad. La responsabilidad, aquel que estaba llamado a cuidar la puerta, a ser vigilante de su vida, de su huerto, abrió el camino por su desobediencia. Y entonces se vuelve como le entregó y le abrió el camino, y esta inmundicia, este destructor, toma la llave y tiene la oportunidad de volver a su casa y traer 7 más. 7 más. Por eso el que tomó la decisión de entrar en obediencia necesita recuperar la llave, necesita tomar la autoridad de la puerta, necesita tomar nuevamente la acción. Ya no solamente pidió perdón, confesó, restituyó, sino que ahora debe tomar la llave. Debe tomar la llave. No puede venir nada después de esa acción. O tal vez porque esa puerta o esa fisura, ese descuido, pudo ser generaciones atrás. Bueno, hoy, cualquiera que esté oyendo y que tenga esta situación, puede decir, esto no bien, la puerta la abrió X o Y de mis antepasados. Pero hoy he tomado la decisión, no solo de arrepentirme, de limpiar mi casa, sino tomar la llave y empezar a hacer a recuperar todo lo que se abrió. Y empezar a tomar y a recuperar, empezar a limpiar todo aquello que fue tocado por lo impuro, por lo inmundo. Y cerrar la llave, cerrar la puerta. Tiene que ser por la obediencia de uno. Se cierran los caminos y entonces ya no va a encontrar. No va a encontrar nada de destructor, de inmundicia que pueda venir a poner aquí la inmundicia. No más, yo tomé la llave y no puede. Pero necesita encontrar qué dejó, qué inmundicia entró, qué inmundicia, aparte de acciones de infidelidad, de fornicación. Y miren, ya vimos todo lo que trae, todo lo que conlleva, de separación de Dios, de las generaciones que se apartaron de Dios. ¿Qué trajo? De qué cosas empieza qué puertas se abrieron. Los sentidos son puertas. Qué cosas entraron por los ojos, qué cosas están adentro, que están metidas por los ojos, por los oídos. Miren, la música es una perversión, es una inmundicia, ¿no? Entonces, el que tomó dice, tomé la llave, pero ahora voy a empezar a revisar mi casa. ¿Qué cosas inmundas quedaron? Entonces, pueden haber quedado la desviación, los ojos empiezan a mirar lo que no es, empiezan a mirar y a ser seducidos por imágenes, por el impacto en películas, en internet. Y ¿qué cosas quedaron? ¿Qué improntas? Porque miren, esto es impronta. El día que toquemos todos estos temas más, no lo sé cuándo, pero el Señor está hablando y estamos soltando esta voz de todo ese destructor de las generaciones que vienen a corromper, a dañar, a poner en impureza las generaciones. Entonces, aquel que pudo ser sus abuelos, sus tatarabuelos, generaciones atrás, fueron los que abrieron la puerta.
Bueno, hoy se necesita que se levante una generación, aquellos que tienen la autoridad, tomen la llave y empiecen a revisar cuáles son los 7 peores que pudieron entrar. ¿Cuáles son? Y entonces entraron, entonces ahí por los ojos, les decía por los oídos, entraron por el olfato, fueron seducidos y vamos a mirar un pasaje que es muy fuerte, por toda esa forma de desear del corazón, de un corazón que se la pasa mirando afuera, deseando lo que está afuera, deseando por toda esa inmundicia y toda esa impureza. Empieza a cautivar y a seducir. Entonces, ¿por dónde entraron? Y empiezan a establecerse los pensamientos. Y los pensamientos, les decía, son esa forma tan sutil de pensar maliciosamente, de siempre ver esa malicia y como morbosidad en todas las cosas. Eso ya está hablando que algo inmundo está. Entonces, esos 7 vienen y empiezan a entrar y empiezan a establecer desorden, distorsión. La mente, miren, la mente lujuriosa es una cosa bien desagradable. Y a veces se percibe, personas que se ven, uno mira de pronto y como que uno quiere, ay, no quiero acercármele mucho porque se le siente como esa morbosidad en su mirada, en su forma de hablar, en la forma como busca acercarse, esa forma de abrazar. Entonces dice, mire, se percibe. ¿Y saben qué es lo que es tremendo? Empieza esos 7, lo más tremendo es, no solo lo peligroso es que tiene la entrada que daña, destruye, contamina, que tiene este destructor que destruye por la inmundicia, viene y corrompe, sino que además tiene la entrada, le da entrada, o sea, tiene la llave, se volvió portero para darle lugar a 7 más. Y entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que vienen esos 7 más? Y es algo mucho más fuerte, que esos 7 más empiezan a volverse parte de una identidad. Por eso yo les decía, esas personas que como que se mira, se ve y ya se les siente, ay, una atmósfera tan que no quieres ni siquiera ni oírle, ni que te mire, ni que se acerque, porque se percibe su mente perversa, maliciosa, malintencionada, de doble sentido. Pero ¿qué pasa cuando también estos 7 vienen y empiezan a volver fortaleza? Que se vuelve ya parte de esa esencia, de esa naturaleza. Y empieza no solamente a notarse en esas expresiones, sino que además se empieza a notar en la forma como se viste, en la forma como camina, en la forma como, sí, como camina, como se mueve, en la forma como, como habla. Se nota tanto en la forma de vestir. Alguien que ya perdió que fue contaminado por lo inmundo, dejó de ser, perdió esa pureza y entró en esas atmósferas de impureza, de inmundicia. No le interesa si se pone un escote, no le interesa si se pone transparencias, no les interesa si se pone ropa corta, no le interesa si se pone ropa apretada para... ¿Cuál es el propósito? Que le mire, provocar a otros. Entonces, es una esencia de ver cómo ya entró la inmundicia y ya se deja ver. Y se deja ver como algo natural. Como alguien que ya
lo incorporó como parte de su vida. Y entonces, ¿qué es lo que dice cuando se cambia la verdad por la mentira? Pues que está en su derecho. Y quiere decir que ya ese anillo del pudor hace rato fue quebrado. Y entonces ya no le interesa, lo único que quiere es que le miren, lo único que quiere es seducir, es atrapar. ¿Y qué pasó? Que ya no solamente fue contaminado y afectado en lo inmundo, sino que ahora suelta inmundicia y contamina a otros. ¿Sí ven lo tremendo de este destructor? Destruye las generaciones. Y entonces no solo las corrompe, no solo las hace impuras, no solo les llena de suciedad, sino que después, cuando vienen estos 7 más, hace que se vuelva una fortaleza y se vuelve parte de una esencia. Y entonces hace que entonces empieza a atrapar y a seducir a otros. Y a seducir. Y hacer que otros sean contaminados. Y empiezan a defender. Pero también empiezan a atacar a aquel que está diciendo, vamos a recuperar y vamos a levantar generaciones que vivan para Dios. Y que vivan para Dios es que recuperan su anillo del pudor y empiezan a cuidarse. Y no es que empiecen a su forma de vestir ya, miren, ahí la juventud, las generaciones, cualquiera que sea la edad, se pueden vestir bien, pero con ese pudor. Pero inmediatamente ya que tiene que mostrar algo, que tiene que hacer que le mire, es porque ya hay algo que quedó de ese tiempo y esa apertura que hubo a ese destructor que trae la inmundicia. Entonces, el tomar y el recuperar la llave hace que se empiece, no solamente se limpió la casa, se limpió y tomó decisiones, se arrepintió, sino miremos qué cosas quedaron de esos 7 entidades que vinieron más fuertes. Y más fuertes fue porque vinieron a establecerse con más fuerza para que las generaciones tengan más inmundicia en sus vidas. Entonces se necesita entrar en ese tiempo en el cual el que tiene la autoridad, ese uno que toma la decisión de obediencia y de tomar su decisión y volver a la sencillez y a la obediencia y a la pureza conforme a Cristo, es el que empieza a cambia las atmósferas de lo que se oye, cambia las atmósferas de, ya en mi casa no permitimos esto que se vea esto, no permitimos esto que se escuche, no permitimos este lenguaje. En mi casa no se aceptan el doble sentido, no se aceptan los chistes de mal gusto, no se acepta la malicia, no se acepta lo inmundo. Y revíselo desde esa perspectiva, lo inmundo, lo que se cree gracioso, pero se vuelve burla, se vuelve malicioso, se vuelve nauseabundo. Eso es, empieza a revisar, porque Dios está llamando a una generación para que seamos vasos honrosos. De pronto, de esa historia generacional, empezó a establecerse ya un patrón de todo lo oscuro, lo desordenado, lo malicioso, lo malintencionado, el doble sentido, esa forma de seducir, de atrapar, de hacer que otros también sean contaminados. Eso se revisa para ver cómo se enlazó generación a generación.
y empezar a renunciar y empezar a confesar y empezar a pedir perdón y empezar a desarraigar. Entonces, no solo identificar qué cosas entraron y qué cosas se establecieron, es en el diario vivir. Recuerden que este destructor es de bajo rango, se mueve en lo cotidiano. No tiene que mirarse las grandes acciones de la tiniebla, no. Es en el diario vivir, en lo que se mira, en lo que se oye, en lo que se habla, en la forma como se viste. Y estamos hablando, les decía, al vestir. No, ni siquiera hay excusa por el clima. Miren, aún en el clima se puede vestir con elegancia y con dignidad y con pureza. Todos estamos llamados a no dejar que se extravíen nuestros sentidos de la sencillez y la pureza que es conforme a Cristo. Entonces, que los hijos de Dios llamados a ser vasos honrosos realmente seamos vasos honrosos. Que llamados a ser morada y a ser el cuerpo de Cristo, lo honremos con nuestro cuerpo. Pero aquel que tiene la autoridad no solamente dice, listo, repitió y heredó una iniquidad, una herencia de que viene atrás, o porque tomó y fue el primer, hoy en día alguno fue el primer desobediente y abrió el camino, pues vuelva y tome la llave y recupere, pero mire que quedó en las generaciones, porque el Señor quiere de estas familias hijos que vivan para Dios. Que vivan para Dios es eso, no es que se la pasen orando, leyendo la Biblia, y no, es que como hablan, como se visten, como actúan, como honran, se nota que viven para Dios. Entonces, hay que empezar a sacar, miren, hay que revisar si hay algo que de pronto ya empezó a ver, empezó a cambiar la verdad por la mentira y empezó a verse algo impuro como algo normal, algo cotidiano. Una de las tareas que es revisar y empezar a tomar la autoridad, y aquí en mi casa no se oye esto, no se ve esto, no se habla de esta manera, no se viste de esta manera, se viste con dignidad, alegres. Miren, y quiero que lo entiendan, yo no estoy hablando que ahora se tome esa moda que pronto dice, no, es que ahora ya no me deja vestir. No, quiero decir que se pueden vestir con dignidad, con alegría, y aún juveniles, con actuales, pero hay que hacerlo con dignidad. Que honre a Cristo, que honre porque somos su cuerpo, porque somos su morada, que miramos, que leemos, que oímos, que llega a nuestras manos, que hablamos, todo eso, que pensamos, cómo se mira a las otras personas, todo eso hay que identificarlo. Pero como hay algo que se estableció generación a generación y se estableció en la historia de la familia, en la memoria de la familia, pues hay que confesarlo y tomar la autoridad delante del Padre, renunciando y confesando el pecado generacional y empezar a decirle al Padre que se toma la decisión para que se cambie la historia de la familia, para que se cambie la historia por esa nueva genética, para que se empiecen a levantar generaciones que vivan para Dios. Pero hay que hacer algo, y es que hay que reeducar. Parte de reeducar es que si alguien, por ejemplo, incorporó en su forma de vida el hablar con esa malicia, hay que reeducar y tendrá que esforzarse. Y si se acostumbró a las malas palabras, a los chistes groseros, grotescos, pues tendrá que ser dispuesto a ser corregido cada vez que lo diga. Yo en discipulado recuerdo mucho a una persona
Y todas las veces que esta persona caía con una actitud de malicia, yo le decía, cada vez que yo te oiga, te lo voy a decir, hasta que vuelvas y cambies tu manera de hablar. Y así lo hice por mucho tiempo. Era una joven de hace mucho tiempo. Y todas las veces que yo la llegué a escuchar, le confronté y le decía, tienes que cambiar. Hasta que empezó a incorporar. Y eso es reeducar. Reeducar es que tú cambies también lo que ves, con lo que te alimentas, lo que lees, lo que miras, lo que escuchas. Y empieza a escuchar lo que es verdadero, lo que es puro. Empieza a pensar en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo que es verdadero, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo puro. Empieza a pensar. No te relaciones, no te acerques. No sean las personas con las que andas, las personas que se mueven en esta atmósfera, porque vas a terminar siendo contaminado. Tienes que marcar separación. Vas a tener que empezar a corregir, sí, pero hay muchos ambientes donde se vuelve como lo que les da valor. Ser groseros, ser grotescos, ser inmorales, estar contando experiencias pues, verdaderas, mentirosas, lo que sea, y cada vez más decadentes, más degradantes, donde se escucha cómo se degrada a otra persona por todo lo que vivió, lo que se hizo. No sea ese donde tú compartes, no sea ese tu ambiente. Empieza a cambiar tus relaciones. O apártate y no escuches. Que empiecen a ver tu dignidad y tu linaje. Aunque te digan que eres una persona anticuada, retrógrada, fuera de época, dinosaurio como prehistórico, lo que quieran. Pero tienes que empezar a reeducar. Y padres, hay que reeducar. Hay que cambiar la atmósfera. Pero no ser místicos, no, aquí no se trata que a todo el tiempo estamos hablando la Biblia, no, hablemos, podemos hablar, divertirnos sanamente, compartir en la mesa sanamente, tener momentos alegres sanamente. Hay que reeducar, hay que sacar, hay que identificar lo inmundo que entró, por quien haya sido, si es generacional o si se fue por alguien hoy en el presente. Qué cosas inmundas, qué cosas marcaron la casa, las generaciones, los hijos. Y empieza a notarse cómo están viviendo tus hijos, qué decisiones están tomando. Están viendo conforme al mundo, conforme al sistema del mundo, tomando decisiones conforme al sistema del mundo. Miren, el pudor es una forma de seguridad que Dios nos dejó. Cuando se vence y se quebranta el pudor, que puede haber sido desde niños, y es muy tremendo cuando se ocurrió desde niños por algún abuso, una agresión, por una acción de un hijo de Belial, que hace que contamina a otros, hace que hay que ayudar a restituir y ayudar a sanar y empezar a quitar y a cortar esa iniquidad y esa herencia y empezar a enseñar lo puro y empezar a enseñar el valor y la dignidad que tiene cada uno como hijos de Dios. Entonces hay una tarea muy importante, muy importante. ¿Qué es lo que vino este espíritu inmundo? Acatartón, Acatartón significa inmundo. Vino y quiso llenar la casa con 7 más inmundos. Bueno, identifíquelos y sáquelos. Y tome la llave y empiece a renunciar a esa maldad, a esa iniquidad. Y empiece a sacar todo aquello que se queda por la música, por lo que se ve, por lo que se lee, por lo que se habla,
por la forma como se viste, qué ropa compras, cómo quieres vestir. Ahí vas a identificar muchas cosas. Reeduca, reeduca, pero empieza a establecer dignidad, linaje, empieza a enseñar a llenar la casa. Ese destructor de inmundicia vino a querer llenar tu casa y tus generaciones, que se perpetuara generación a generación. Bueno, ahora tú tomaste la llave y cerraste el camino y empiezas a limpiar la casa y a establecer lo nuevo, la identidad verdadera, el linaje verdadero, el valor verdadero, y darle valor a lo que es honroso, a lo que es valioso, y que no tengan temor de decir no a lo que se le debe decir no, de apartarse cuando no te edifica algo, y empiecen a llenar la casa. No la dejen vacía, empiecen a llenar a los hijos, sus corazones, es de valor, de dignidad, de identidad, de la verdadera identidad. Y eso hay que hacerlo con todos en la casa, empezando por el mismo que haya abierto el camino, que haya abierto la brecha, que se recupere la identidad. Hay que recuperar la llave y tomar la autoridad de la puerta, para que no pueda venir nada inmundo y entre a establecerse con 7 peores que él. Y no puede establecer ni levantar una fortaleza en tu casa y en tus generaciones que venga a destruir tu casa y tus generaciones. Entonces es tiempo de corazón sano, puro, que no sean por de ninguna manera la astucia de la serpiente venga a engañar y a desviar y a extraviar de la sencillez y sincera fidelidad y pureza que es conforme a Cristo. Amados, estamos peleando por nuestras generaciones, sanando y abriendo el camino. Lo que hagamos hoy va a ser una victoria ganada, que mañana nuestras generaciones no tengan que repetir esa batalla. Porque lo que hoy ganemos, porque ya el corderito venció. Así que hoy podemos levantar nuestra casa con una atmósfera limpia de pureza, para que se levanten generaciones puras, pero generaciones fieles y verdaderas, que se sostienen en la sincera fidelidad a Cristo, en la pureza que es conforme a Cristo. Pero tomen la llave. Es tiempo del arrepentimiento, es tiempo del perdón, es tiempo de la restitución, pero es el tiempo de recuperar la llave y de sacar toda la inmundicia que pueda haber entrado en las casas, en las generaciones. Padre, yo oro en esta hora por cada uno, cada familia. Señor, hoy ha sido expuesto la forma como la acción de uno puede abrir camino a todo lo inmundo, al destructor de generaciones, trayendo lo inmundo, corrompiendo, destruyendo, dañando aquello que te pertenece a ti. Tú, Señor, dijiste que quieres de ese vínculo, de esa unión, de ese pacto conyugal, que nazcan hijos, que vivan para ti, Señor. Y hoy oramos por cada familia, por cada casa, para que pueda tomar esa decisión de vivir como fieles conforme a un pacto, el pacto conyugal, conforme al pacto que es establecido por generación a generación. Y se levanten generaciones que vivan para ti, que decidan vivir para ti, que no temen tomar decisiones para cerrarle el camino a todo lo inmundo,
generaciones valientes, generaciones que reconocen, que saben reconocer lo puro de lo impuro y conforme a ello toman decisiones. Señor, oramos por familias que sacan lo inmundo y empiezan a establecer su casa, sus generaciones, y solo entra lo que es puro, solo entra lo que es verdadero, solo entra lo que es conforme a ti. Señor, oramos para que cada uno, tu luz, sea trayendo esa exposición de las cosas inmundas que están allí, para que sean desarraigadas, para que no se contamine tu cuerpo, para que no se contaminen las generaciones, para que las generaciones se levanten y vivan para ti, y tomen decisiones para que vivan en la pureza y la santidad, Señor. Que el ser fieles y el ser verdaderos es parte y es esencia tuya, y es la forma y es la manifestación de lo que es ser tus hijos. Señor, que pongas luz en todo lo inmundo e impuro que haya en el hablar, en el pensar, en lo que se ve, en la forma, en lo que se viste, en la ropa, en todo, en la forma de actuar, de caminar, de moverse. En todo se nota, Señor, si hay pureza o si hay impureza, si lo impuro entró, lo inmundo entró. Señor, desarraiga todo ese espíritu de seducción, de inmoralidad, de impureza, de todo lo que no es limpio, Señor, que se desarraigue. Tus aguas vengan y desarraiguen. Y trae, Señor, esas aguas limpias que traen lo puro, traen lo verdadero a la mente, al corazón, a la forma de pensar, de hablar, de actuar, de comportarse en las relaciones. Señor, y que haya valentía para aún no aceptar esas conversaciones y aún si es necesario apartarse. Generaciones valientes que conocen quiénes son. Y no hablo solo generaciones por los jóvenes, Señor, por los niños, por los adultos, generaciones que sabemos quiénes son. Padre, que se desarraigue toda semilla inmunda y todo aquello que vino y destruyó y que trajo esa maldad y quedó semillas en los niños, en los jóvenes, Señor, y aún desde niños a los que hoy son adultos, que son padres, se desarraigue para que ya no se herede esa iniquidad, sino que se herede lo tuyo, tu genética, tu simiente, tu pureza. Gracias, gracias por esta noche. Gracias por esta voz que se suelta, que sea y siga siendo oída en cada familia, en cada ciudad, en cada territorio. Que se levanten generaciones puras. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Amén y amén. Amén, amados. Bueno, hacer la tarea y revisar qué cosas hay todavía que manifiestan lo inmundo que pudo haber entrado en algún momento por herencia o por acciones en este tiempo, por alguno, y es tiempo de recuperar la llave y tomar la autoridad y cerrarla, y que seamos ese huerto cerrado. Les enviamos un abrazo a cada familia, que se levanten generaciones puras. Un abrazo para todos. Les amamos y nos vemos el sábado. Bendiciones.